Bueno, buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta nuestra cuarta sesión, ya de acuerdo a la programación, y vamos a hablar un poco sobre el aspecto del un pequeño resumen de lo que habíamos visto la pasada clase. Bueno, a ver, lo que habíamos visto era la parte del diseño en relación a el autor, en este caso Santa, de metodologías, que habíamos hablado de la parte del diseño no experimental, experimental y bibliográfico, ¿ya? Entonces, este mismo autor, voy a bajar este mismo autor, habla ahora del tipo de investigación. No se olviden que el contenido que tenemos de avance, ¿ya? Tenemos lo que es también el tipo y diseño de investigación en la parte de bibliografía. En la parte bibliográfica vamos a tocar ahí bastante, tomar algunos puntos bien esenciales que pueden ayudar a poder ver estos puntos y además dar el sustento teórico correspondiente. Bueno, entonces vemos qué es el tipo de investigación, ¿ya? El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar, orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger la información o datos necesarios. Y fíjense que me dice acá cómo vamos a recoger esa información, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta este aspecto. Y si nos damos cuenta, ya habla, si hablamos de recoger, tiene que estar relacionado también con los instrumentos. ¿Ya? Entonces debería haber esa relación con los instrumentos. Entonces, este tipo de investigación también lo denominan investigación de campo. ¿Ya? Este autor me señala que también se denomina investigación de campo. Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos. Entonces, muchas veces nos dicen, no, vamos al trabajo de campo. Entonces, aquí este autor me habla de eso, sin manipular o controlar variables, ¿ya? Entonces puede que exista la posibilidad que no vayamos a manipular o tengamos que controlar variables cuando se hace los diseños experimentales. Estudia fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables, debido a que esto hace perder el ambiente de la naturalidad en el cual se manifiesta y desenvuelve el hecho. Entonces, en este caso es cuando hablamos de cuando se relaciona con diseños no experimentales, entonces ahí no hay ningún tipo de manipulación. Pero en los trabajos experimentales sí existe manipulación y control de las variables. Es lo que habíamos visto en relación al COVID, ¿no? O una vacuna, que entonces al momento de desarrollar la vacuna tenemos que controlar todas las variables que puedan intervenir en esto. ¿Ya? Ahora, acá por ejemplo, este autor nos dice que dentro de esto existe el preexperimental. Enseguida vamos a ver que otros autores lo manifiestan de otra forma, ¿ya? Pero ustedes tienen que tener en cuenta que existen diferentes apreciaciones en relación al diseño y tipo. En este tipo, el preexperimental de investigación, el grado de control de las variables es mínimo y poco adecuado para el establecimiento de relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente. Es conveniente utilizarla solo como prueba de experimentos que requieren mayor control. Puede servir en ocasiones como estudio exploratorio, debido a que es útil como un primer acercamiento al problema de investigación. Se basa en administrar un estímulo. Fíjense, aquí me habla de un grupo. Y después aplicar una medición que permite observar su efecto en una o más variables. Entonces, si yo hablo de preexperimental, estoy hablando de un grupo, ¿ya? Entonces, aquí existe un grupo donde se va a realizar o se va a aplicar el instrumento o en este caso la propuesta que ustedes están desarrollando. Tenemos la investigación cuasi experimental. La cuasi experimental, pero aquí lo está tomando como tipo, ¿sí? No se olviden que aquí nos habían señalado que ya eran los tipos de investigación,
¿sí? Como tipo de investigación lo toma ¿no? Entonces tenemos en este tipo de investigación el cuasi experimental. Se usa cuando no es factible utilizar un diseño experimental verdadero o puro, que lo llaman otros. Es un fenómeno de control parcial basado en la identificación de factores que pueden intervenir en la validez interna y externa. Y tenemos el cuasi experimental, me habla de dos grupos intactos de sujetos. En el preexperimental me hablaba de un solo grupo. Entonces aquí fíjense que me habla de dos grupos, ¿ya? Entonces tenemos un grupo y tenemos acá dos grupos. Para la realización del experimento, puesto que en un estudio no siempre es posible seleccionar a los sujetos al azar, el grupo de control es similar al grupo experimental en todos los aspectos y recibe un nivel nulo de variable independiente, puesto que no están sometidos al tratamiento experimental. Entonces, por lo tanto, toda diferencia que se registre entre el grupo de control y el grupo experimental después del tratamiento debe ser resultado de este. El grupo experimental recibe un nivel de aplicación de la variable independiente. Entonces aquí tenemos dos grupos, ¿ya? Acá podríamos asociar cuando ustedes quieren aplicar una propuesta o como señala acá la variable, a ver dónde está, hemos puesto aquí la variable, debe estar por aquí la variable, la variable independiente, aquí está. Entonces si queremos aplicar la variable independiente al objeto de estudio, ya vamos a aplicar entonces y vamos a ver luego cuáles son los cambios que se puedan realizar. Y entonces en este caso hablamos de dos grupos. Lo que he podido ver en este tiempo, esto lo aplican en la parte de educación a los colegios, a las universidades, a los niveles educativos, y a lo que se refiere pueden ser a un docente que pueda estar dando una materia, por decir, no sé, introducción a la matemática, y tiene dos grupos, el A y el B, entonces podría utilizar esos dos grupos, el A y el B, y puede ahí utilizar lo que es este tipo de investigación que lo llama este autor y que es cuasi experimental. ¿Ya? Entonces ahí es un ejemplo. Y el otro que me habla, el documental, se concreta exclusivamente en la recopilación de información de diversas fuentes, indaga sobre un tema de documentos escritos u orales. Uno de los ejemplos más típicos de este tipo de investigación son las obras de historia. Entonces, habíamos hablado al anterior también que existe lo que es investigación de historia, documental. Entonces, de acuerdo a este autor, entre los tipos de investigación tenemos cuasi experimental, de campo, preexperimental y documental. Entonces, vamos a hacer un pequeño esquema de este autor. ¿Ya? Entonces, el autor me dice que tengo lo que es diseño y tengo tipo. Entonces aquí me está hablando que en el tipo de investigación, ya en el tipo de investigación, un segundo que lo voy a silenciar, el estado activado. Entonces en el tipo de investigación se puede apreciar que habla de campo, preexperimental, cuasi experimental, documental y de campo, ¿ya? Entonces vamos a colocar esos. Entonces tenemos de campo, tenemos el preexperimental, tenemos el cuasi experimental y el documental, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta para ver cómo en este caso se estaría tratando este autor. Lo vamos a poner enseguida en una tabla para que ustedes puedan ver. Y en el aspecto del diseño tenemos aquí un resumen, una tablita aquí dice no experimental, experimental y bibliográfico. Entonces, colocamos no experimental, experimental y bibliográfico. ¿Ya? Aparentemente cada de uno de estos está relacionado. Este no experimental serían esto, cuasi, el experimental aparentemente puede ser este de campo y documental bibliográfico. Entonces este autor lo ha clasificado de esa forma. ¿Ya? Enseguida lo vamos a llevar a una tabla.
Los que gusten pueden adoptar esta estructura, y cuando les solicite en este caso la tesis, cuando ustedes ya estén abordando, tienen que indicar, ¿no?, qué tipo de diseño va a ser experimental y el tipo va a ser cuasi experimental. ¿Ya? Podría ser de esa forma. ¿Ya? Eso es una apreciación. Hola, hijito, ¿qué pasó? ¿Cómo? Ah, sí, porfa, calientito ya. Ya, muchacho. Bueno, en este caso, ya ustedes tendrían que adoptar ya un diseño y un tipo. Ahora, este autor empieza por el diseño y luego va por el tipo, pero por lo general, como les comentaba, existen trabajos donde les piden primero el tipo y luego les piden el diseño. ¿Ya? Primero va tipo y luego va diseño. Entonces, es interesante que ustedes puedan ver diferentes apreciaciones de autores. Ya, entonces tendríamos diseño y tipo. Ya. Ahora, dentro de estos tipos y de investigación, ya, tipos, viene lo que es el nivel de investigación. Entonces también eso es interesante. Es decir, que acá donde ya nos ha señalado que existe este tipo, en este caso de investigación, me señala que existe el nivel. Por lo general les comento que este es el nivel y eso es lo que se incorpora en el trabajo de investigación, ¿ya? Por lo general. Entonces el nivel de investigación, tal como lo plantea, y con otros autores vamos a ver que existen algunas coincidencias, ¿ya? Se refiere al grado de profundidad que va a abordar su investigación. Entonces, ¿qué niveles tenemos? Y aquí vienen, y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos el nivel exploratorio, ¿ya? Entonces, si yo digo acá, tengo el nivel exploratorio, es el inicio de cualquier proceso científico, se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco examinado, es decir, cuando no hay suficientes estudios previos y es difícil formular una hipótesis. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos esa primera opción que sería el descriptivo. Ese descriptivo por lo general ya es el que se va a presentar en lo que son trabajos inéditos. Ya van a ser algunos trabajos inéditos donde la investigación es nula o prácticamente está en sus primeros pasos. Como les señalaba, vamos a hacer una investigación, en este caso por nivel de profundidad. Ustedes pueden colocar que su investigación es exploratoria. ¿Ya? Entonces su trabajo, como habíamos visto, está relacionado con la gamificación y el rendimiento académico. ¿Ya? Vamos a indicar esto, que su trabajo está orientado, bueno, ya serían las palabras claves. Y ustedes indican que su trabajo en el nivel del tipo, el nivel en el tipo de investigación es exploratorio. Entonces acá lo que va a hacer el comité o el tribunal o su tutor tiene que hacer este ejercicio y ustedes también tienen que hacer el mismo ejercicio. Van a irse a internet y lo que vimos todo este tiempo, ¿no? Scholar.google.com y vamos a escribir eso, ¿no? A ver, vamos a hacer una búsqueda y colocamos gamificación y veamos, ahorita estamos haciendo al azar gamificación y colocamos rendimiento académico. En relación al manejo de la gamificación en el rendimiento académico, tenemos alrededor de 8.570 resultados. Entonces aquí, si ustedes o cualquier investigador señala que su trabajo es exploratorio,
¿ya? Entonces nos van a indicar que no es lo más adecuado, dado que este tipo de trabajos ya se está representado entre 8570. No es que es el mismo ejercicio, pero sin embargo, el objeto de estudio y la propuesta que habíamos visto están prácticamente en un contexto de aplicación que los están considerando a ambos, ¿ya? Vamos a aprovechar este ejercicio para irnos a la bibliografía, ¿ya? Voy a aprovechar esto. Entonces voy a venirme acá abajo y voy a colocar bibliografía. Cuando manejamos la bibliografía, tenemos que manejar la norma APA. En este caso, ya en diferentes centros académicos, están indicando que tienen que manejar la norma APA séptima edición, ¿no? Es prácticamente la última. Entonces voy a compartir un documento donde puedan ustedes acceder a la norma APA séptima edición. ¿Cómo tengo que referenciar la norma APA? Voy a aprovechar esto. Una de las formas, en caso que ustedes no tuvieran, por decir, ese acceso, ya lo vamos a llamar así, o no estaríamos dominando lo que es la norma APA, tendríamos que acudir a los gestores de referencia bibliográfica que lo pueden hacer y también acceder a estos buscadores científicos, ¿ya? En este caso, el buscador científico, si me veo acá, tiene una opción donde dice citar. No sé si se aprecia, lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí, fíjense que aquí me dice, se me ha hecho muy grande. Ahí está, aquí. Entonces aquí yo tengo la opción de citar, ¿no es cierto? Miren, tengo la opción de citar. Entonces, si yo tengo la opción de citar, hago clic y voy a poder acceder a estos tipos de, ya la cita misma que me han dado, que estaría en la norma APA, en la ISO 690 y en la MLA, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden acceder a cualquiera de esos. Pero en mi caso, en los trabajos que van a desarrollar, por lo general se utiliza lo que es la norma APA, ¿ya? Entonces vamos a usar, voy a suponer que voy a usar uno de estos documentos, le digo citar y me voy a copiar esto. Entonces, esta cita la va a generar de manera automática, tomando en cuenta los repositorios, las bases de datos y las revistas donde cual han publicado. En ese momento, lo que van a poder hacer ustedes, en el momento de copiarlo, es directamente poder ya pegar acá en bibliografía y ya tendrían la referencia, ¿ya? No nos olvidemos que la referencia bibliográfica en norma APA van en manera ascendente. Ahora, posteriormente, van a querer publicar en una revista de ciencias. Ahí les van a solicitar que publiquen en la norma Vancouver, ¿ya? Para ello ya tienen que un poco ya avanzar y tendrían que precisar mucho mejor lo que es los gestores de referencia bibliográfica. Acabo de ver recién que había un diplomado en esto de gestores, pero bueno, de manera personal ustedes lo pueden hacer. Voy a bajar otro texto más, así aprovechando, ¿ya? Y fíjense, gamificación, y aquí rendimiento académico, gamificación, rendimiento académico, entonces hay varios trabajos. Y entonces estaría mal señalado que es un trabajo exploratorio, no estaría bien señalado. Aquí doble Herrera, perdón, vamos a buscar otro más, unos dos más, ya, y vamos a continuar. Copiar, me vengo acá. Entonces este proceso es para que ustedes puedan señalar la bibliografía de manera correcta y no tengan dificultades. ¿Cuáles son las dificultades posteriores? Si no está bien referenciado y no está bien citado, su trabajo va a estar lamentablemente observado con lo que es el plagio, ¿ya? Entonces muchas universidades solicitan que ustedes puedan incorporar
el informe de plagio en su trabajo de investigación. ¿A qué me refiero? Si su informe de plagio es menor al, por lo menos tiene que llegar al menor al 20%, pasa, es decir, que estaría habilitado, y eso recién para su revisión. Pero si es mayor a 20, entonces ya no les permiten, ¿no? Les dicen que tienen que volver a realizarlo. Está bien esto. ¿Ya? Entonces eso, por favor, tienen que tener en cuenta. Recién estoy con algunas universidades, algunos lo toman como el 20, otros lo toman como el 15, y a otros más serias o más exigentes 10, aunque no debería haber 0, debe ser plagio. Entonces yo tengo acá mis referencias. Muchas personas lo que hacen es pintar y simplemente asignamos lo que son las viñetas, ¿no? Entonces eso no va, es decir, son normas. La norma APA me dice que no va de esa forma. Lo que tengo que hacer acá es directamente irme a párrafo y tengo que asignar sangría francesa. Y ya tendría lo que es la norma APA. Esta es una forma donde no habría margen, o no habría mucho error. Es decir, no podríamos decir que el error es 0, puede haber un grado o un porcentaje, pero el porcentaje es mínimo, y aparentemente estaría de acuerdo con la norma APA, ¿sí? Y la otra opción que tendrían es ustedes llenar de manera manual con el mismo gestor que es el Word, en referencias, estilos, y tendríamos que administrar nuestras fuentes. Tendríamos que insertar una nueva fuente y colocamos, por ejemplo, Anicama. Entonces voy, ¿qué es? Es un en este caso sería un artículo, a ver, artículo de revista. ¿Cuál es el autor? Entonces tengo que colocar su nombre completo: Silva Anicama. Vamos a ver, Silva Anicama. Ya voy a tomar en cuenta esto de acá. Su título: influencia de la gamificación. Acá abajo, influencia de la gamificación en el rendimiento académico. Y nomás lo voy a dejar ya. Listo. El nombre de la revista, en este caso no tiene. Fíjense que me falta eso. Tendré que revisar. Luego, año 2019. Páginas, entonces ahí tendré que agregar el número de página donde he utilizado. Por ahí es el 20. Y le doy aceptar. Entonces aquí ya me ha generado de manera automática ya la fuente, ¿no? Es decir, aquí la referencia. Y acá abajo puedo agregar la bibliografía. Vamos a ver si me sale. Aquí está. ¿Dónde está? Vamos a poner este. Entonces aquí me saca Anicama S 2019, pero aquí me coloca Anicama Silvia JC. Perdón, aquí es 2020, entonces no le hemos puesto 2020. Influencia de la gamificación, entonces también saca influencia de la gamificación, y aquí la página, ¿no?, que me está generando. Prácticamente sería algo parecido a lo que se tendría que hacer con este gestor de referencias mismo de Word. Ahora existen otros, como es el Zotero, como es el Mendeley, y también pueden acceder ustedes de esta forma. Pues entramos a Zotero, y aquí este es el gestor de referencia de Zotero, que les va a ayudar también a poder manejar todo esto, y el otro que es Mendeley. Y hay más, no son los únicos. Por ahí pueden pensar que solo son estos. No, fíjense que aquí tenemos uno que es el Mendeley. Aquí tengo Mendeley, y en este caso tengo Zotero, ¿sí? Y tengo los dos. También existen otros más que inclusive aparecen acá. Fíjense en citar aquí BibTeX, EndNote, RefMan, RefWorks. Esos también son igual, ¿no?, que les van a pedir manejar y gestionar lo que son las referencias. Entonces justamente ya tendríamos ese aspecto, ¿no? Hemos hecho una pequeña
introducción ya de la bibliografía. Entonces, si nosotros vamos a nivel exploratorio, entonces, como habíamos señalado, si yo señalo que es nivel exploratorio y cuando voy a buscar en internet ese documento y si existe, entonces va a estar observado. Hay que tener mucho cuidado en esos puntos que ustedes puedan tener al momento de manejar o ver una investigación científica. ¿Ya? Eso del nivel. En una primera instancia, entonces el nivel tendrían que tener mucho cuidado y vamos a irnos a ahora al siguiente nivel. ¿Ya? Vamos a otro nivel. Aquí está el exploratorio. Como habíamos dicho, se aplica cuando el tópico ha sido tratado escasamente, cuando no existe suficiente información o cuando no se dispone de medios para lograr mayor profundidad. En general, el nivel exploratorio permite focalizar el tópico de interés, formular el problema y determinar futuros temas de investigación. Tal es el caso, por ejemplo, de un ingeniero que hace estudios de suelos para diagnosticar si hay petróleo en el subsuelo, ¿no? Entonces ahí están viendo esos tipos de investigación que posiblemente no lo hayan hecho. Otro de los tipos que vamos a apreciar ya mucho más es el nivel de investigación descriptivo. ¿Ya? Este es el nivel que por lo general interviene más en las tesis de maestría, doctorado, especialidad, ¿sí? Es el que por lo general van a poder ustedes emplear. ¿Ya? A ver, vamos a esperarme aquí. Bueno, entonces estábamos viendo que dentro de esto tenemos el tipo de investigación de nivel descriptivo. Este propósito, ya, o el propósito de este nivel es el de interpretar realidades de hecho. Incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición, procesos o de los fenómenos. En este punto va a haber, por lo general, mucho de las consideraciones ya que se relacionan con nuestro objeto de estudio. Bueno, ahora sí. Entonces aquí tiene que haber un análisis e interpretación. ¿Ya? Todo esto va a ser relacionado con ya los instrumentos. ¿Ya? De manera implícita sí o sí tiene que haber una relación y una lógica de trabajo con los instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos, se puede trabajar a nivel descriptivo, ya sea con investigaciones positivistas o cualitativas, pero en este caso, en nuestro punto cuantitativo, debemos hablar de las encuestas, ¿ya? De la técnica o el método de la encuesta. La técnica de la encuesta. Y esto es relacionado con la herramienta del cuestionario. ¿Ya? Entonces esta sería la situación más común que podemos apreciar en este momento. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta la literatura. Nos dice que este propósito
Se trata de interpretar realidades de hecho, y aquí es una descripción, registro, análisis, interpretación de la naturaleza. ¿Ya? Entonces, en ese punto, a ver, quiero ver, aquí tenía un pequeño ejemplo. Bueno, lo demás simplemente son ya avances de lo que vamos a ver. Y en otros casos ya no los vamos a tocar mucho, sino lo vamos a ver directamente. Aquí. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio en relación a ese tipo de investigación a un nivel descriptivo. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer, tengo que, como habíamos señalado, trabaja directamente con los instrumentos. ¿Ya? Trabaja con instrumentos. En este caso lo que tengo que hacer primero es realizar una pequeña relación. Tengo que relacionarlo ya con esos puntos que quiero investigar y que quiero determinar de esa realidad. Voy a abrir, todos si gustan podemos hacer el ejercicio para ver de qué forma llegamos a estas soluciones. Creo que hemos visto algo de esto, pero de todas formas vamos a volver a hacer el ejercicio. Voy a abrir mi correo. Voy a abrir este. A ver. Aquí. Aquí vamos a ingresar. Para esto existe también uno. Ya, a ver, aquí tengo algo. Voy a ir un ratito a Drive. Vamos a hacer un ejercicio para ver cómo ustedes tienen que abordar un trabajo de investigación. En este caso, que va a ser descriptivo, ya, netamente. Aquí le voy a poner un nuevo formulario. Me voy a ir acá y voy a colocar ejemplo tipo descriptivo. Bueno, cuando empezamos ya a hacer un formulario o un instrumento, no se olviden que existe primero la descripción, ¿no? A quiénes va a ir, el texto de aclaración y todos esos puntos, ¿ya? Y también tomar en cuenta las dimensiones que van a ingresar para nuestro trabajo. Yo aquí me puse unos cuantos, a ver, aquí lo vamos a llevar. Entonces lo que podemos agregar acá, unos cuantos, ya vamos a colocar ya unas preguntas, ya aquí vamos a, desde aquí vas a empezar. Entonces vamos a colocar preguntas demográficas, ya. Entonces colocamos acá, voy a colocar como si fuera para que podamos entender un poquito, agregar título aquí. Voy a colocar preguntas demográficas, aunque no se coloca, pero para que podamos entender. Demográficas. Las preguntas demográficas son sexo, edad, estado civil, o algunas más que tengan, ¿ya? Sexo, coloco varón, ya. Uy, creo que alguien está. Ahora sí. Bueno, entonces estábamos acá en este punto, ¿ya? Entonces vamos a colocar varón, mujer, ya en sexo, y le agregamos esto que sea obligatorio. Nos vamos a otro, esto de aquí lo voy a borrar, o lo dejamos allá, lo vamos a borrar. Voy a colocar otro, o si gustan lo duplican esto, enseguida vamos a ver cómo duplicar. Edad, respuesta corta,
y vamos a colocar estado civil. ¿Para qué me sirve el estado civil? Tengo que hacer, o lo que me han indicado, que tengo que hacer un análisis de descripción, y también tengo que en la parte descriptiva encontrar los hallazgos. ¿Ya? Bueno, entonces a partir de esto ya tendría esos puntos. Y tengo aquí una pregunta. ¿Ya? Entonces ya vendría aquí otro, que serían las dimensiones. Y una de las dimensiones es un ejercicio ahí al azar. TICS. Entonces puedo colocar acá tecnologías. Información y comunicación. Esta sería una dimensión que estoy manejando. Y aquí voy a agregar algunas preguntas. ¿Ya? Entonces lo voy a copiar de acá. A ver, aquí no, 1. Dice, ¿considera que las TIC pueden ser un recurso importante para mejorar la enseñanza? Sí, no. Y tal vez también podría ser. ¿Ya? Y esto le doy obligatorio. Me creo otro, ya, para que podamos ver. A ver, aquí esperen un segundito. Valores, es lo mismo que aquí arriba, pero bueno, lo vamos a usar. A ver. Creo que este no es lo mismo de aquí arriba. Ya, entonces la vamos a tomar. Aquí. Entonces tengo el número 2, la segunda pregunta. Me dice, valore en qué medida las características de las TIC que se mencionan a continuación pueden favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Marque con una X sabiendo que 1 nada y 4 mucho. Entonces aquí es una cuadrícula que fíjense que automáticamente me ha generado. Vamos a ver si lo puedo ajustar. Tengo interactividad, individualización de la enseñanza. Vamos a hacer para uno. Interactividad. Acá. Y aquí tendríamos que poner de 1 a 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo segundo sería individualización de la enseñanza. Lo pegamos acá. Nos vamos al 3, variedad de sonidos, todo esto. Nos ponemos aquí. Aprendizaje cooperativo. Es un ejemplo para que ustedes también ya puedan verlo, que realmente de qué se trata una investigación de nivel descriptivo. Ahí. Ya vamos a acabar ya. Un poquito de paciencia. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Y si gustan agregar uno más, aquí debe estar añadir otro y lo dejamos. Bueno, le damos esto y nos creamos uno nuevo. Ya tendría interactividad. Tengo que colocar 1, 2, 3. Por ejemplo, acá sale columna, entonces solo es esto 1. Ahí. Si voy aquí abajo, ya queda ahí, ¿no? Interactividad, tengo que colocar cuál de los. El 1 es nada, 2, 3, 4. Me va a dar esa forma ya un resultado. Luego tengo el último, a ver, ya me voy a ir directamente al otro, ¿ya? Igual lo mismo este. Es de la misma forma, entretenido, considera que es. Ya. Bueno, entonces aquí vamos a agregar algo de la escala de Likert también. Ya. Ya. Considera que las TIC
ayudan en, a ver aquí, ya, ayudan en alcanzar notas altas en el aprendizaje. Ya, entonces aquí habría que colocar muy de acuerdo. No, vamos por el revés, ¿no? Muy en desacuerdo, si no me equivoco, es en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en acuerdo, y finalmente muy de acuerdo, ¿no? Ya, entonces directamente ahí tendríamos ya manejo de escala de Likert, ¿no? Por ahí me dicen no son las palabras adecuadas, y aquí dice, bueno, otro más. Si quiero volver a hacer uno de estos, simplemente duplico, ¿no? Aquí duplicar, ya tendría todo hecho, y pues otra pregunta más. A ver, podríamos colocar las TIC directamente. Influye en el desarrollo personal de los estudiantes. ¿Ya? Con eso vamos a terminar. En este caso, ya tendríamos dos escalas de Likert, teníamos uno como una matriz, las preguntas, y cerramos con una más. La intención es que podamos hacer la parte descriptiva, ¿ya? Al empezar a ver estos posibles las posibles respuestas, ¿ya? 3, 4. Estamos en las TIC aquí. Entonces aquí hay una más, voy a tomar en cuenta este de aquí. Considera el uso de su ordenador. Y le voy a agregar los valorcitos rápido. Ahora evidentemente que para elaborar su cuestionario tiene pasos, ¿no es cierto? Tienen que considerar la parte de la validación, alguien tiene que validar su cuestionario, tienen que ver la parte de la confiabilidad, no es que simplemente al hacer esto y ya está, tienen que ver esos pasos, ¿sí? Puede que hagan una validación por contenido, por expertos, ¿sí? Entonces existen varias formas de poder validar. Ya, pues con esto yo pienso que hemos acabado. Entonces, lo que estamos viendo es ahora que vamos a ver cómo aplicar la parte descriptiva de investigación a mi documento. Ya lo tengo esto y ya lo voy a guardar, automáticamente tengo, y voy a compartir esto. A ver, me va a salir de esta forma y lo voy a compartir para que ustedes puedan llenarlo. Ya, vamos a llenar por favor esto, copiar. Les voy a enviar por favor al chat y lo vamos a llenar. ¿Cuántos somos? 11 personas. Lo llenamos por favor y vamos a explicar de qué se trata ahora la parte descriptiva. O 18 somos, ¿no? Ya, por favor lo llenaremos un minutito y vemos cómo funciona.
doctor. Sí. Una consulta, ¿por dónde nos va a mandar el link o cómo vamos a ingresar, doctor? Les mandé al chat del... WhatsApp del grupo. No, al chat de Meet, pero les voy a mandar al grupo, ¿ya? Por favor, doctor. Les mando, entonces, no se preocupen. Ahí está. Ahí, por favor, ya les he compartido. Vayamos a ver ahora un poquito simplificar a través de una comunicación directa con los estudiantes basado en vida a la práctica. Por favor, entonces los que acaban de llegar, vamos a llenar esta
este cuestionario que les han enviado, ya, por favor. Y nos damos unos minutitos para llenar y para explicar. Bueno, entonces creo que ya está la mayoría que ha podido realizar el ejercicio o ha resuelto el formulario. Bueno, entonces estamos en un nivel exploratorio que habíamos señalado que, bueno, es el tipo de nivel de investigación más básico y donde no existen o son pocos los trabajos que se han desarrollado de acuerdo a cierta temática. Estamos en un nivel descriptivo, ¿ya? Y este nivel descriptivo, ¿qué es lo que me señala? Vamos a volver a revisar eso para tener en cuenta, ¿ya? Vamos a llegar al nivel descriptivo para ver la teoría. Aquí está, ¿no? Entonces, el nivel descriptivo, ¿qué es lo que nos dice? El propósito de este nivel es el de interpretar realidades. De hecho, incluye descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición de procesos, de fenómenos. El nivel descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. Este nivel de investigación consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, a fin de establecer su estructura y comportamiento. Ya, en la investigación de campo no se formulan hipótesis en relación al descriptivo y las variables se enuncian en los objetivos de investigación que se desarrollará. Esto por cuanto está dirigida al conocimiento del presente, encontrar respuestas a problemas teóricos y prácticos que tejen la trama educativa. Entonces, el acopio estadístico con su correspondiente interpretación, estudio de caso, opinión, observación, comprensión, procesos de aprendizaje figuran entre las más iniciativas más recurridas de esta investigación. Ya ahí. Entonces ya con todo este texto, vámonos a nuestro ejercicio. Ahí está, ahora sí ya tenemos la mayoría. Si yo tengo este instrumento, ¿qué es lo que voy a empezar a ver? ¿Ya? Voy a empezar a ver ya en mi tablita de Excel o mi tablita de hojas de cálculo. Me dice que tengo 17, entonces voy a venir acá y le digo que me cree una hojita de cálculo y el nombre me lo va a crear igual que el formulario. Entonces a partir de esto yo tengo la opción de que me muestre la parte del Excel y tenga todos los datos, ¿ya? Entonces la codificación o la tabulación de datos ya la tendría hecha,
¿sí? Tenemos dos alternativas. Puedo descargarme todo esto, ¿sí? Aquí Estado Civil Opinión 1, eso parece que es mucho mal. Entonces, si en esta situación puedo descargar todos los datos a un Excel y lo puedo trabajar directamente en mi computadora. Fíjense que me va a abrir el Excel, bueno, aquí ya, y ustedes ya pueden trabajar directamente acá. Ya directamente pueden trabajar acá. Esa es una. La otra opción es que acá ya tenemos las respuestas. Tengo las preguntas y tengo las respuestas. Entonces empiezo a bajar. Por ejemplo, aquí había una pregunta que estaba mal hecha, que era la de Estado Civil. Le habíamos puesto opción 1, teníamos que colocar soltero, casado, y eso también es interesante. Entonces en respuestas tengo ya, fíjense, en relación, la mayoría son varones, 78, la edad, Estado Civil, no hemos puesto, no hubiera sido interesante también ver esto. Considera que los tipos importantes de padres, sí. Valor en qué medida las características que se mencionan, puede favorecer el aprendizaje, ahí está, ¿no? Y me saca de manera independiente, fíjense, cada uno de estos. Aquí gana más, ¿no? Que es interactivo, aquí gana el 3, aquí gana el 4 y aquí gana el 4 también. Cada uno tiene, ¿no? Entonces, fíjense que aquí dice el 4, 3. Entonces el 1 es nada y de poco a poco, ¿no? Pues vamos a valorar. Luego tenemos consideras que pueden alcanzar notas altas en aprendizaje. La mayoría indica ya está en acuerdo. Luego ni acuerdo ni en desacuerdo. Entonces fíjense que ya me da los resultados y puedo empezar a trabajar en relación a esto. ¿Ya? Puedo empezar inicialmente con las preguntas demográficas. Ya directamente pueden copiar acá y me voy a mi documento donde estoy trabajando y empiezo a hacer, como dice, un análisis y primero una descripción. ¿Ya? Bueno, si no me da eso, directamente vengo, lo copio y ya tendría que empezar a trabajar. Ya estoy realizando lo que señala el trabajo de campo y manejo también lo que son las normas APA, ¿no? Aquí voy a empezar a ver directamente y digo figura 1, ya, resultados, en relación al sexo, no sé, otros también le pueden colocar género y ya ustedes ven eso, ¿no? Entonces va así. Y antes de esto hacemos una pequeña introducción, ¿no? Ya ustedes ya empiezan a explicar, hay que empezar a explicar. Si el trabajo ha evidenciado la aplicación del instrumento a un total, no sé cuántos somos, 17 docentes, de los cuales en el mayor porcentaje o en un mayor porcentaje de 76.5% está representado por varones y un 23.5% por mujeres, algo así, ¿ya? Entonces empezamos a explicar cada uno de estos. Esto simplemente ha sido uno demográfico y aquí inclusive pueden colocar, ¿no?, resultados por sexo, entonces ya dependiendo de eso. Y empezamos a ver y estaríamos ya tomando en cuenta este punto, ¿no?, que nos indica que tenemos que hacer una descripción, hay que hacer un análisis, interpretación. ¿Dónde viene el análisis y la interpretación? Viene cuando ya tenemos resultados en relación a, podría ser a las competencias o alguna actividad que hayamos solicitado para ver cuál es su comportamiento. Por ejemplo, este de acá, ¿ya? Por ejemplo, entonces en ese caso tendría que hablar de la interactividad, por ejemplo. Voy a hacer la prueba con esto. Ya, entonces vengo y voy a colocar esto de aquí. Mientras tanto pueden ustedes colocarlo de esa forma y estamos haciendo la descripción, simplemente descripción, estamos describiendo, interpretando todo eso. Y acá empezamos a hablar de el primer gráfico que yo tengo.
colocamos figura 2, resultado de la interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igual, entonces aquí lo que tenemos que tener es igual un párrafo de introducción, ya, como el de arriba, ¿no? Y empezamos a hablar de este de aquí. Bueno, lo voy a dejar ahí ya directamente. Bueno, cada uno de estos hay que empezar a explicar que se ha podido observar que un cierto número está más mucho. Poco podría ser este, ¿no? No utiliza, es poco el uso de la interactividad. Ahora, en este punto, por ejemplo, no nos salen los porcentajes. Entonces sería bueno que ustedes lo puedan ajustar. Entonces, para ello tenemos lo que es este Excel. Y aquí tendrían que ustedes obtener lo que es de esos porcentajes ya en otro gráfico, ¿sí? Ahora también dentro de la parte descriptiva es importante que ustedes tomen en cuenta los hallazgos, ¿ya? Los hallazgos. A ver si está bien escrito, no, está mal escrito, hallazgos. Entonces los hallazgos van a ser un cruce de información, ¿ya? Pueden utilizar lo que es el SPSS para poder relacionar este primero con el segundo, es decir, entre dos preguntas que tengan ustedes y para ver qué relación tienen. Acá en el Excel pueden usar una siguiente opción, ya que es igual parte del trabajo descriptivo. Acá voy a agregar, insertar, voy a agregar una tabla dinámica, ya, una tabla dinámica. Nuevamente me voy a venir aquí, insertar una tabla dinámica y voy a pintar todo lo que se vaya a utilizar. Ahí está, y le digo aceptar. Entonces en este lado ya tengo una tabla dinámica. Voy a decir primero, a ver, quiero que me pueda, voy a hacer relación, ¿cuál hemos visto ahora? Resultados en el proceso interactivo. ¿Qué tenemos más? ¿Qué más tenemos? Uno de aquí abajo. A ver, el ordenador es importante, eso podremos. Aquí tenemos la última. Considera el ordenador importante. Ahí está. Entonces, esto lo que podemos hacer es, se puede ordenar por filas o por columnas. Voy a hacer el mismo ejercicio, pero con dos posiciones diferentes. ¿Ya? Pueden hacer lo siguiente, podemos directamente jalar o transportar esto de acá, se puede llevar así, o lo pueden pintar y aparece en filas. Entonces, fíjense que lo puedo llevar igual a filas. Y el otro considero importante, si lo coloco se agrega a filas, pero también de aquí lo puedo transportar a columnas y también tendría esa opción. Ahora si lo quito desaparece, pero le puedo poner a valores y me va a dar aquí también ya esta opción que me sirve a mí. A ver, vamos a ver, me dice ya, aquí este es un hallazgo, ya. Entonces fíjense por qué es un hallazgo, porque ¿cómo consideran que es el uso del ordenador? Entonces en relación a lo que he obtenido han participado 13 varones, ya, y el otro 4 mujeres, ¿no? Eso tengo que ver también cómo ha sido acá, esto de acá, que lo ha empezado a relacionar, ¿no? Puedo, a ver, vamos a hacer a la forma inversa, puedo cambiar aquí, y aquí me dice, educativo han sido 3, eficaz 1, y todo eso. Ahora, puedo también agregar aquí esto y puedo también agregar algunas otras más acá, ya. Entonces me dice que ha sido de varón, ha dicho que era 1 de entretenimiento,
educativo han sido 3 varones, de entretenimiento han sido 2 varones, y aquí ya tienen ustedes un hallazgo para que puedan explicar, es decir, tienen que interpretar y explicar de qué se trataba todo esto. Ahora, en el caso de que se les pueda dificultar, ya pueden acceder a otras herramientas como el SPSS, pero sin embargo con tablas dinámicas podrían de alguna forma procurar obtener algo de esa información. Depende del tutor con el que vayan a trabajar y también de la unidad para que puedan llevar esto y lo puedan representar también en un gráfico. Esto habría que representar en un gráfico y lo pueden complementar acá, no necesariamente como hallazgos, pero existen otros que sí les piden que pongan hallazgos y empiezan a ver cruces. Otra forma de manejar esta información es manejando el SPSS, que también es algo parecido a esto. Les pide que ustedes les den las variables o los campos, las columnas, y van a empezar a tener ese resultado. Entonces todo esto estaría relacionado con un nivel de investigación descriptiva. ¿Sí? Estaríamos hablando solo de las TIC. Fíjense que todo hablamos de las TIC. Las TIC en un lugar, las TIC en otro lugar, en otro. Simplemente todo estaría relacionado con las TIC. No estamos hablando de otro. Entonces, cuando hacemos un trabajo de investigación descriptivo, por lo general no hay hipótesis y vamos a manejar aquí simplemente una variable que sea las TIC, viendo una investigación descriptiva o tipo diagnóstica para ver cómo es las TIC que intervienen en este grupo de estudiantes o de investigadores. A ver, no sé si tienen alguna duda acá. Entonces, esto por favor a tomarlo en cuenta. Entonces, este sería un tipo de investigación descriptivo. Descriptivo. Bueno, entonces vamos a ver ahora cómo intervienen los otros elementos. Ahora vámonos a los otros. Tendríamos el nivel explicativo, el que sigue. Este nivel de investigación se centra en determinar los orígenes o las causas de un determinado conjunto de fenómenos complejos y delicados. Su objeto es el de encontrar relaciones causa-efecto. Entonces, si yo hablo de una investigación explicativa o explicativo, depende de cómo lo van a tomar, entonces todo está relacionado a causa-efecto. Ahora, evidentemente, lleva lo que es también de manera implícita una investigación descriptiva. Aquí lo ponemos descriptiva, explicativa. Entonces, sí o sí interviene lo que es una investigación descriptiva. De la misma forma tiene sus instrumentos, tiene sus técnicas, sus encuestas, sus herramientas y lo demás. Cuando hablamos de métodos cuantitativos, las preguntas y el cuestionario van a tener la característica que son preguntas cerradas. Eso por favor a tener muy en cuenta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en algunos trabajos que he podido ser parte de comité o revisor, han aparecido preguntas abiertas. Entonces las preguntas abiertas son aquellas que se van a emplear para trabajos de investigación relacionados a la parte o al paradigma interpretativo, queriendo ver cuál es la opinión, la interpretación de en este caso, a la población a la cual estamos aplicando el instrumento. Entonces, eso, por favor, no debería suceder en investigaciones cuantitativas, pero sin embargo, ahí va a estar también su tutor y les va a indicar que no debe haber ese tipo de preguntas. Es decir, no hay preguntas abiertas, no debería haber. Y si hubiera, entonces hay que modificar muchas cosas en la parte de la estructura metodológica. Entonces, en una explicativa tiene lo mismo: herramienta, cuestionario, preguntas cerradas. Preguntas cerradas,
y el instrumento va a ser la encuesta. También existen otros, ¿no? Observación, investigación documental, ya dentro de una investigación cuantitativa. Entonces, es lo que ocurre cuando, por ejemplo, se estudian factores de rendimiento de los estudiantes de posgrado de la universidad o se analizan las causas del conflicto interno en una organización. Aquí aparecen ya dos variables. Ya tiene que haber dos variables para que puedan intervenir. Por eso habla de causa de una variable independiente en el efecto de una variable dependiente. Tenemos otro nivel que es el evaluativo. Lo que podía observar en las defensas es que muchas veces los comités les dicen tienen que evaluativa le pondremos, tienen que señalar cuáles son los niveles. Ahora, algunos colocaban descriptivo y también colocaban explicativo y evaluativo. Y en mi criterio está bien porque son los momentos que van a utilizar y también intervienen en el trabajo. Pero existen algunas consideraciones en la cual señalan o hablan que solo deberían colocar explicativa, porque de manera implícita ya estaría el descriptivo. Yo les sugiero que coloquen descriptivo, explicativo, y si utilizan uno más, pueden agregarlo. Es preferible, bueno, en mi criterio, que estén ahí y que les digan que lo saquen a que falte, porque cuando falta les dicen está incompleto o tienen que complementar, ¿ya? Eso es una sugerencia. Este nivel pretende estimar o valorar la efectividad de programas, planes o proyectos aplicados anteriormente para resolver una situación determinada. Fíjense que está relacionado a esto. Algunas veces cuando ustedes presentan un plan de acción, ¿ya? Entonces aquí, o un programa de capacitación también podría ser, tienen que tomar en cuenta lo que es el tipo de nivel evaluativo, ¿ya? Entonces debería estar ya considerado. Establece criterios claros y específicos para el éxito, reúne sistemáticamente pruebas y testimonios de una muestra representativa de las unidades. Entonces, cuando avancen también un poco más adelante población y muestra, van a poder verificar cuáles son los sujetos, ¿no? En este caso que van a intervenir. Es el mismo evaluativo, sí. Al revisar la información, el investigador debe evitar juicios de valor, ¿ya? Es decir, no podemos decir ya de manera personal algunas apreciaciones que no estén relacionados con la aplicación del instrumento, ¿ya? Y no podemos indicar que el programa de capacitación es bueno, ¿ya? No podemos asignar esos tipos de juicios, ¿sí? Simplemente nos vamos a basar en lo que dice el programa y lo que dicen nuestros actores que están interviniendo, a los cuales vamos a aplicar el instrumento. Luego tenemos uno que se llama proyectivo, ¿ya? Entonces vamos a agregar también acá, tenemos el proyectivo. Este proyectivo, ¿ya?, intenta proponer soluciones a una situación determinada, implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio. Fíjense que aquí viene ya los otros niveles: explorar, describir, explicar. Y viene acá uno que es proponer, ya, alternativas de cambio. Muchas veces, cuando ustedes ya estén trabajando en su investigación, esto está relacionado con lo que dice con una propuesta, ¿no es cierto? Alternativas de solución. Este mismo también se considera y está en otros textos como la propositiva. Igual, esta hace referencia a la propuesta. En el caso de que puedan optar por una o por otra, está bien, es decir, pero muchas veces hay que fundamentar, es decir, mi trabajo de investigación debería estar en un nivel de maestría o de doctorado o de postdoctorado, uno de los dos, o proyectiva, porque maneja la propuesta, o propositiva, porque maneja también la propuesta. ¿Ya? Entonces, por favor, eso tómalo en cuenta, porque en su trabajo sí o sí se va a incorporar este elemento.
ya sea proyectiva o propositiva, se va a tener que tomar en cuenta y tiene que estar definido en el tipo de investigación, que en este caso sería este, ¿no? Ya, entonces esto, por favor, uno de los dos, proyectiva o propositiva. Eso sí o sí les van a pedir cuando estén elaborando el trabajo. Entonces, lo que se ha indicado, se aprueba todas las investigaciones que llevan diseños. Entonces, por ejemplo, ustedes van a diseñar un modelo, una estrategia, un programa, creaciones dirigidas a cubrir necesidades basadas en conocimientos anteriores. Entonces, proyectivo, ¿ya? Propuesta o propositivo. De allí que el término proyectivo refiere a un proyecto en cuanto a aproximaciones o modelo teórico, ¿no? Entonces, se ajusta. Cuando estén trabajando y hagan su propuesta, debería estar proyectivo o propositivo. El investigador puede llegar a este mediante vías diferentes, las cuales involucran procesos, enfoques, métodos y técnicas. Tenemos otro que es el correlacional, ¿sí? El correlacional. Entonces, este correlacional, fíjense que son varios, ¿no? Entonces, no van a entrar todos, evidentemente, pero pueden ustedes, en mi criterio, colocar descriptivo y podrían colocar explicativo y tal vez proyectivo. 3, ¿ya? Pero alguien, como les señalaba, puede decir, pero proyectivo, en la misma teoría, dice que es exploratoria, descriptivo, explicativo, ¿no? Pero he podido ver que otros investigadores les señalan que pongan todo, otros solo que coloquen uno, otros solo de 2, solo de 3. Pero en mi criterio es coloquen todos los que deberían estar de acuerdo a una coherencia lógica. Entonces yo voy a empezar a describir, voy a empezar a explicar y voy a empezar a proponer, ¿ya? Proyectiva. Entonces coloco los 3, también argumento los sustentos teóricos y con eso pienso que estaríamos bien, no habría mayor observación. Entonces en la correlacional, que es otro, este nivel permite medir el grado de relación entre dos o más conceptos o variables. Tal como lo plantean ellos, miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no están relacionados con sujetos del nivel y se correlacionan. Y ahí tenemos el correlacional. Ya, entonces ahí empiezan dos, ¿no? A más X a más nivel, ¿no? Entonces, bueno, a mayor nivel o a mayor ingreso X, mayor nivel Y, algo así. Y tenemos aquí otro nivel de investigación. Este nivel de investigación, ya, es bien interesante. Tenemos otro, que bueno, seguimos todavía observando acá, ya. Tendríamos aquí el nivel de investigación. El otro es nivel de profundidad, ¿no? Nivel de investigación. Ya, aquí tenemos dos. Nos dice que es uno el transeccional o transversal y el otro que es el longitudinal. Ya, entonces, ¿de qué se trata? Cuando aplicamos nuestro instrumento, por ejemplo, me dice que el transeccional o el transversal, este nivel de investigación se mide o se ocupa de recolectar los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su finalidad es la de describir las variables y analizar su incidencia e interacción en un momento dado sin manipularlas. ¿Ya? Esto se asemeja a nuestro trabajo que acabamos de hacer. He aplicado este instrumento en un tiempo, es decir, que lo he programado para el 24 de febrero, el día de hoy, y se ha aplicado el instrumento y tengo los resultados. En ningún momento ha habido manipulación de variables, ¿sí? No hemos manipulado, hemos visto en este caso cuál han sido ese tipo de trabajo o de investigación diagnóstica, ¿sí? Y justamente ya hemos tenido resultados, ¿ya? Entonces este se ajusta muy bien a lo que sería, en este caso, a ese tipo de investigación, ¿ya? Que aquí lo tenemos, que sería transeccional o sería longitudinal. En este caso, ese trabajo solo lo hemos hecho una sola vez y ahí terminó. Entonces hay que trabajar con los resultados que ya tenemos. Entonces aquí ya tenemos resultados estadísticos y lo tengo que realizar el análisis, descripción, interpretación que ya habíamos empezado a hacer, ¿no?
y también estábamos buscando ya algunos hallazgos con lo que ustedes han podido ver con el manejo de programas que manejan números, ¿no? En este caso hojas de cálculo. Entonces ahí ustedes ya tienen que definir mi trabajo que voy a realizar. Voy a utilizar lo que es ese nivel de investigación longitudinal, es decir, va a ser una sola vez, perdón, transeccional o transversal una sola vez. Si yo aplico esta investigación en este momento, solo sirve para esta fecha 24/02/2022. Puede que de aquí a un mes o 2 meses cambie. ¿Qué tal si le aplico algún, no se puede influir otras variables que no controlamos? ¿Ya? Por ahí todos los que están aquí son profesores o docentes de la OMSA y les han dado un curso de capacitación y justo han empezado a ver que tiene mayor interactividad, individualizada, variedad de códigos, aprendizaje cooperativo. Entonces podrían cambiar posiblemente todos los que están aquí con 4, todos podrían reflejarse en los resultados que tendríamos que obtener. ¿Ya? Entonces puede suceder también esa situación. Entonces ustedes tienen que empezar a analizar ya estas consideraciones. Ahora, si es transversal, por favor, solo una vez se aplica el instrumento. En la mayoría de los casos solo lo van a aplicar una sola vez, ¿ya? Es un caso que se repite en muchas investigaciones. Ya, entonces por favor, a tomar en cuenta este punto. El otro que se va a manifestar y que tienen que definir es ustedes el longitudinal. Tienen que indicar que si van a usar el longitudinal, se ocupa de analizar cambios en el tiempo. Es decir, lo que yo hice en un solo tiempo, transversal, que solo es una vez, tendré que aplicar este instrumento, ¿cuánto? Posiblemente en el año, cada mes, 12 veces, porque cada mes, al final del mes ocurre algo y al inicio del mes quiero ver cuál es el comportamiento, algunos cambios. Entonces ahí debería tomar en cuenta esa consideración y ya sería longitudinal y tendría la toma de mis datos 12 veces. Entonces aquí me dice la recolección de datos se realiza en periodos específicos con el objetivo de hacer inferencias respecto al cambio, los factores que lo determinan, sus consecuencias. Como les decía, no puede haber algo que cambie y pueden usarlo. Otro ejemplo que podía observar también era que se había introducido unos termómetros, ¿ya?, para ver lo que es el cambio en el ambiente, ya, para ver qué cambios había. Entonces, cada mes hacían eso, tenían que hacer la recolección de datos. Ahora estoy trabajando con una tesis también de bioquímica y estamos entrando al laboratorio para ver posibles resultados de vacunas. Entonces, para eso igual hay que ver cuál es el comportamiento y análisis en diferentes momentos, 1, 2, 3, 4, 5 veces, n veces, y luego comparar, ¿no? Y ver cuál es también el grado de avance. Y ahí ustedes tienen que determinar si lo van a hacer así. El hecho de manejar una investigación longitudinal posiblemente involucre mayor tiempo. Si estamos hablando de uno que es transversal, lo vamos a hacer solo el día de hoy, el 24, y ahí quedó. Y sobre eso seguimos avanzando. Pero si avanzamos sobre un longitudinal, lo queremos hacer 12, como les decía, queremos aplicar el instrumento cada mes. Entonces, por un año se ha determinado, estamos en febrero, entonces acabaríamos en enero del siguiente año. Entonces nos estaría tomando mayor tiempo, ¿no? Entonces eso también tiene que tomar en cuenta de acuerdo a ese ejemplo. Ahora, por ahí es otro tipo de investigación y se tiene que tomar cada semana, cada 2 días, cada 3 días, cada día, otros tal vez cada hora, dependiendo de la investigación que estén desarrollando ustedes. ¿Ya? Ahora, por su parte, los niveles de investigación preexperimental son los siguientes. En los preexperimentales, aquí me dice que el estudio de caso, para el preexperimental tenemos pretest y posttest, ¿ya? Luego tenemos el cuasi experimental, como habíamos hablado, tenemos de 2 grupos y también debe estar lo mismo.
pretest y post-test, ¿ya? Y hay que aplicar un primer test y luego hay que verificar. Y también tenemos el cuasi experimental con series cronológicas múltiples. Es decir, este autor me empieza a describir ya de una manera bien detallada lo que son los niveles de profundidad o los niveles de investigación de acuerdo a lo que nos ha o lo ha podido clasificar, que sería en este caso lo de acá arriba, ¿no? Lo ha descrito por tipo de campo, preexperimental, cuasi experimental y documental. Puede generar cierta confusión, ¿sí? Y es lo que sucede. En este momento debe haber un poco de confusión en el nivel histórico y también ahí me empieza a explicar, ¿ya? Ese es el primero. Fíjense que un poco medio que nos ha confundido porque ha empezado a hablar de diseño primero, luego ha ido al tipo, luego ha empezado a hablar de nivel de profundidad, nivel de investigación, ¿sí? Ahora ustedes, si gustan, pueden usar este autor y tendrían que definirlo de esa forma. Es decir, en el trabajo, diseño, elegimos uno de estos, diseño, a ver, diseño no experimental, ¿ya? Entonces voy a elegir aquí diseño no experimental. Tipo, tendría que seleccionar, voy a elegir, bueno, lo que tengo, ¿no? Tipo va a ser, aquí hemos puesto no experimental, por ejemplo, aquí viene ya una duda, ¿no? Si es aquí, ¿cuál de estos voy a utilizar si es no experimental? ¿Ya? Entonces me voy a venir directamente a tipo nivel, tipo, aquí, tipo nivel, le voy a colocar, va a ser descriptiva, explicativa y proyectiva o propositiva, ¿ya? Y vamos a agregar además que va a ser transeccional o transversal. Si le ponemos así, un poco que nos va a causar algunos conflictos, porque los mismos miembros del comité aparentemente hubiera aquí una pequeña mezcla, ¿ya? Tomando en cuenta este texto, ¿ya? Pero no lo vamos a desechar, sino nos vamos a fortalecer para ver otro tipo de apreciaciones. Entonces nos vamos a ir al 2. El 2 es de Hernández, ¿ya? ¿Cómo me habla Hernández? Van a ver también que tiene otras apreciaciones. Por ejemplo, Hernández habla primero de alcance de investigación, ¿ya? Y en alcance me habla de lo siguiente, me habla de exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Entonces para acá, para Hernández, este es de Hernández Sampieri, me dice que es correlacional o explicativo, pero el otro autor me enseñó que eran diferentes, ¿no es cierto? Eran diferentes. A ver, vayamos, cómo lo agrupa o cómo maneja este autor. Entonces, tenemos tipos y diseños, ¿ya? Vamos a irnos primero arriba. Me señala en investigación cuantitativa que tengo alcances, resultan de la revisión de la literatura, de las perspectivas del estudio, dependen de los objetivos, y los que tengo son los primeros que son exploratorios descriptivos, ¿ya? Entonces aquí me voy a anotar igual de la misma forma, ya sería esto, vamos a poner acá texto 1 y me voy a ir al otro, al texto 2. Vamos a clarificar mucho más, y esto es lo que por lo general les dificulta y les causa mucha confusión. Vámonos al texto 2. Entonces en el texto 2 me habla de alcances, ya, me habla de alcances. Entonces los alcances son exploratorios descriptivos, entonces voy a colocar también eso, ya, exploratorios descriptivos. ¿Qué más tiene? Nos ha indicado que era aquí rápidamente investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora, ayudan a identificar conceptos, preparan el terreno para nuevos estudios, ¿no? Todo lo que hemos visto se corrobora también en la parte de los conceptos. Descriptivos consideran el fenómeno estudiado y sus componentes miden conceptos, definen variables. Luego viene correlacionales o
explicativos, lo llamo, ¿no? Entonces asocian conceptos o variables, permiten predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables. Los explicativos determinan las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados. Entonces, aquí lo que vamos a colocar o vamos a tomar en cuenta son los explicativos y los correlacionados. Ya tendríamos esos tipos, pero en este caso lo está llamando alcances. Ya es lo que he podido lograr por ellos. Descriptivos y explicativos. Entonces ahí tienen que ver ustedes que existe también en la parte de los conceptos, sí está muy relacionado, pero ahí me habla de alcances. Y ahora tengo que irme al otro lado, que sería los diseño. Veamos cómo aborda el diseño. Ya, y aquí me habla, ¿no? Estudios descriptivos, ya toda su teoría. Ya, ahí estamos. Correlacionales, explicativos, algunos ejemplos. Y aquí una pequeña valoración de la tablita. Y ahora me voy a ir con diseño. Ya, diseño. Dice el enfoque cuantitativo, el investigador utiliza sus diseños para analizar la certeza de las hipótesis. Ya me habla de hipótesis en diseño, de investigaciones cuantitativas, ya, respecto a alineamientos de investigación. Vemos qué más. Entonces aquí tengo ya la estructura, pero también acá lo que algunas veces confunde lo siguiente. Vamos a partir de diseño de investigación. Entonces el diseño de investigación dice que hay de dos tipos, fíjense, ¿ya? Entonces en diseño de investigación, muchas veces cuando colocamos aquí tipos, es lo que causa la confusión, si es diseño de investigación, ¿es diseño o es tipo de investigación? ¿Ya? Entonces esta literatura posiblemente me dé un poco aquí de confusión, pero sin embargo, diseño, igual le vamos a poner tipo, ¿ya? Para que quede igual. Entonces en diseño, este autor me habla que existen dos tipos. Uno, el tipo es tipo no experimental y tipo experimental, ¿ya? Entonces eso colocamos. Entonces aquí me habla que existe uno que es diseño tipo, le pondremos, ¿ya? Tipo experimental y tipo no experimental. Ahí estamos, ¿ya? ¿Cuál es su ¿qué opciones más tienen? Los no experimentales son transeccionales o transversales o longitudinales. Fíjense que directamente acá ya me indica que los experimentales son de estas dos formas. Entonces me vengo acá a mi gráfico y digo los no experimentales habían sido transversales y longitudinales. ¿Sí? Y el experimental, vamos a irnos a lo experimental, acá arriba, es preexperimental, cuasi experimental o experimental puro. ¿Ya? Entonces me vengo acá y le coloco lo mismo. Hay el preexperimental, el cuasi experimental y el experimental puro. ¿Ya? Este autor lo ha determinado de otra forma. Por eso le señalaba que, por ejemplo, acá en este otro está colocando en el tipo de investigación el nivel de investigación longitudinal y transeccional. Y en este otro no, que está dentro del tipo que también lo llaman no experimental. ¿Sí? ¿Cómo quedaría en mi trabajo? En mi trabajo de investigación. Entonces voy a, aquí ya, un poquito me voy a colocar esto, una tablita, para que veamos. A ver, espero que me dé suficiente esto. Colocamos texto 1. No, texto, ¿no? Texto vamos a poner. 1, ya estamos con 2. Colocamos tipo, tipo y diseño.
En la primera parte el tipo viene todo esto. Y el diseño es esto de acá, ¿no? Lo que podría ser también, ¿no? Había no experimental y había experimental. Ya eso lo vamos a completar enseguida. En esta otra fase, o en esta de acá, me dice que el tipo de investigación lo maneja con alcances. Entonces podríamos manejar todos estos de acá. A ver, aquí me estoy equivocando. Es aquí, ¿no? Aquí. Y esto viene al otro lado. Ahí. Ya fíjense que en este texto número 1 tengo igual, ¿no? Exploratorio, descriptivo, explicativo, hay mucha relación. Diseño experimental, no experimental. Aquí creo que le he puesto, ¿no? En el tipo o en el diseño igual cuasi y experimental y eso. Eso lo vamos a ver enseguida. Y en el diseño lo ha llamado como tipo. Y ahí empieza a ver ya cuál voy a utilizar. Así. Bueno, no sé qué pasó. Ya, entonces seguimos. Ahí está bien, ahora sí. Bueno, fíjense que ya empieza a haber algunos cambios, ¿no? Aquí coloca transversal y longitudinal. Y en este caso lo ha puesto en diseño, pero lo ha llamado como tipo. ¿Sí? Lo ha llamado tipo en diseño. Eso, fíjense que ya existe aquí una variación, ¿no? Y complementaremos para que no tengamos también bien claro esto de acá. Aquí, por favor, esperemos un segundito. Aquí estábamos, vámonos arriba. Empezó con diseño, ¿no? El otro. Existen niveles y todo eso en el otro, pero vamos a diseño. Aquí está. Entonces aquí en tipos tenemos, en tipos le ha puesto pre-experimental, cuasi experimental, eso habíamos puesto. En tipo, ¿no? Pre-experimental en tipo. Nos ha hablado de pre-experimental. Perdón. Diseño es este, ¿no? No, tipos de investigación. Está bien. Ya. Pre-experimental, cuasi experimental. Entonces también aquí este autor lo ha puesto en el tipo. Y fíjense que el otro autor lo pone en el diseño, pero lo llama también tipo. En diseño hay tipo, dice, ¿no? Entonces ahí tienen diferentes formas, ¿no? De apreciar esto de acá. Y eso es lo común de que van a poder ustedes apreciar. O van a tener ese tipo de dificultades o de confusiones. ¿Ya? Ahora sí, ya tendríamos eso. Vámonos al 3. A ver, vamos a irnos a otro. Ya para ver qué variaciones más puede haber. ¿Ya? Los conceptos en lo general van a ser lo mismo. ¿Ya? 3. Aquí tenemos otro. Se llama de monje. ¿Ya? Entonces vamos a ver si tiene algún... Ya. Aquí habla con tipos de investigación, pero él nos hace relación a tipos de investigación histórica, correlacional. Fíjense que abarca otros. Y también lo vamos a notar, ¿ya? Entonces tendríamos el 3, tipos de investigación. Él lo toma. Entonces habla de histórica, correlacional, tipos de histórica, correlacional. ¿Cuál más tiene? Estudio de caso. Estudio de caso. Investigación ex post facto debe estar también, que es otro que lo utiliza ex post facto y experimental.
¿Qué más maneja? Quasi y pre debe estar. Entonces aquí estaríamos hablando, solo nos ha hablado de los tipos, ¿ya? Y lo ha manejado así, es decir, aquí quasi y aquí habla de los tipos, ¿ya? Posiblemente no lo haya abordado, no tenga diseño, podría ser este el diseño, ¿no? Quasi, ex post facto y quasi me faltaría. Experimental, ex post facto y quasi experimental. Me voy a ir al 4, que me dice el otro 4. Le voy a ver. Este otro 4 es el de Hernández y Fernández, que me habla. A ver, de acuerdo a su, ya directamente a cómo lo está tomando en cuenta, aquí dice definición del tipo de investigación a realizar, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Entonces es muy parecido a lo de arriba, esto, ¿no? Exploratoria, esto de aquí. Sí, ahí coincide, ¿no? Porque también uno de los autores creo que está trabajando. Y en el diseño habla de diseños experimentales, preexperimentales y cuasi experimentales, es decir, lo mismo que el otro. Entonces ahí, pero ya son dos textos, ¿no? Que también lo maneja de esta forma. Esto, ¿no? Ahí. Entonces ya tendríamos 4. Vayamos a dos más que son diferentes. Nos vamos al 5. Y aquí igual está. Tenemos tipo de investigación de acuerdo al 5, que es de Gallardo. Gallardo directamente habla tipos de alcance y diseños. Entonces, tipos de investigación de acuerdo al nivel o alcance, según el diseño y según el propósito, ¿ya? Y más de eso no me habla. Entonces, aquí lo que me habla según el nivel, el tipo de investigación, pero no lo precisa de manera explícita diseño de investigación, simplemente en tipos ya habla del alcance, diseño, ¿ya? Entonces voy a colocar eso, aquí es de acuerdo al nivel y de acuerdo al diseño, ¿ya? Entonces aquí igual está, ¿no? Exploratorio, todos ellos, y en diseño he visto también experimental y preexperimental, eso habría que precisar más, pero estamos viendo, fíjense que es de diferente, muy diferentes, no todos. Y tenemos acá uno más, el número 6. Este es niño, ¿ya? Entre los tipos de investigación, este autor me señala que está exploratorio, experimental, descriptiva, explicativa, histórica. Fíjense que aquí le ha incorporado la experimental en tipos de investigación. Y en el diseño de investigación, aquí me habla de precisar el tipo de enfoque, fijar población y muestra, plantear hipótesis, determinar variables, coger técnicas para recoger datos. Muy diferente a lo que está arriba, ¿no es cierto? Pero aquí por lo menos coincide, ¿no? Lo que es descriptiva, explicativa, histórica y exploratoria. Solo que el experimental lo ha agregado acá este autor, ¿ya? Pero de todas formas, pongámoslo. Este autor aquí le ha aumentado experimental también. Y en el diseño, el autor me señala que está haciendo referencia a hipótesis, le pondremos ya, hipótesis, luego está señalando planteamiento del problema, población, muestra, y había algo más que estaba por ahí, técnicas de recolección de datos, y no, está ya así. Creo que solo tengo esos textos, ya no tengo más, a ver, veremos. Ya, esos, ¿no? Y luego que hemos hecho el ejercicio. Bueno, entonces a partir de esto nos genera, creo que quedamos con más confusión que nos aclara el panorama, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer? Si se dan cuenta, cada autor tiene sus propias consideraciones, su propia
su propio enfoque, es decir, sus propias apreciaciones, es muy diferente. ¿Ya? Ahí tienen todo eso. Tenemos de 6 libros de metodología. Y existen muchos más, es lo que he podido encontrar, lo que tenía, pero tengo muchos más, ya no he querido entrar en mayor detalle, ya para no confundirnos. Entre las posibles situaciones que puedan tener, ya podemos establecer algunos criterios, ya. ¿Cuáles serían? Para nosotros, ¿ya? Es decir, para la clase o para el módulo que estamos tomando, vamos a definir de la siguiente forma. Ya voy a colocar para el módulo un resumen. Tipo. Entre los tipos de investigación están los exploratorios, están los descriptivos, que hemos hecho un ejercicio, están los explicativos, correlacionales, los proyectivos, los propositivos y algunos más que puedan encontrar. Y nos vamos al diseño. El diseño, existen los experimentales, que viene a ser el cuasi experimental, el preexperimental, el experimental puro, ¿ya? Y tenemos que indicar el otro no experimental. El no experimental va a ser de corte transversal o longitudinal. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de una investigación cuantitativa, vamos a hacer un pequeño resumen y podemos usar de esta forma. Una sugerencia, no es que se va a hacer así, pero tómenlo en cuenta. Cuando hablemos de tipo de investigación, ustedes tienen que indicar, va a ser exploratorio, va a ser descriptivo. No, exploratorio no va, ¿no? Hemos dicho que es lo más básico, no va a ser. Perdón. Es descriptivo, puede ser explicativo y proyectivo o propositivo. Listo. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta esto. Por ahí alguien más les indica lo que hemos visto, por ahí podemos agregar esto evaluativo también, ya puede entrar. Pueden tomar 2 o 3, como les decía. Ustedes tienen que seleccionar, ¿ya? Y por qué tienen que indicar, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué la argumentación. Diseño. Tienen que indicar si va a ser experimental o no experimental. Uno de los dos. Si es experimental, tienen que señalar que va a ser cuasi experimental. Si va a ser no experimental, tienen que indicar si va a ser transversal o va a ser longitudinal. ¿Ya? Entonces, cuando presenten sus trabajos, es la sugerencia que les hago para que no tengamos muchos problemas, directamente puedan formular de esta forma. Ahora, aquí viene parte del sustento y de la argumentación. Eso les van a pedir. ¿Por qué usted está utilizando un tipo de investigación descriptiva? ¿Por qué un tipo de investigación explicativa? ¿Por qué un tipo de investigación propositiva o proyectiva? ¿Por qué un tipo de investigación no experimental de corte transversal? ¿Por qué? Entonces aquí tienen que argumentar, y una forma de hacerlo es la siguiente. Ya con esto vamos a terminar, para que ya puedan trabajar y puedan determinar también ustedes. Descriptivo. Podría agarrar todo esto, ¿ya? Es una pequeña forma que les digo, porque hay que sustentar descriptivo. Entonces tengo que indicar, ya, entonces coloco el tipo de investigación del presente trabajo es descriptivo. Lo hemos copiado así. Allá es descriptivo. Es descriptivo. Y ahora sí, directamente ahí vamos a relacionar. Porque pretende interpretar, ¿ya?, la realidad
del rendimiento académico de los estudiantes o de los participantes del doctorado en educación superior, o sea, algo así, ¿ya? Como tomando en cuenta o a partir, tiene que haber este sustento, ¿ya? A partir del análisis, ahora aquí, a partir del registro, análisis, interpretación de la situación actual, podríamos poner, de la situación actual. Entonces, lo que estamos haciendo acá, estamos argumentando y estamos sustentando de esa forma. Ahí. Entonces, ¿por qué es descriptivo? Es por esto, porque vamos a ajustar a mi trabajo y voy a hacer esto. Y otras personas también lo que hacen es lo siguiente, ¿ya? Dado que, entonces ya pueden ustedes aquí poder sustentar. Aquí, dado que para áreas, no sé, pueden copiar esto, es solo un ejemplo, ¿ya? Dado que para áreas, este nivel de investigación consiste en la caracterización de un hecho o fenómeno de un grupo para estudiar el comportamiento. Listo, hasta ahí. Punto. Entonces, es esto lo que les van a pedir. Tienen que sustentar porque es descriptivo. Entonces estoy tomando en cuenta parte de lo que es su concepto y además estoy apoyándome con un autor. Este mismo proceso tengo que indicar si van a ser explicativos, también porque es explicativo. En el mismo caso, explicativo. Entonces tengo que colocar igual esta partecita. Si es propositivo, ¿por qué? Ahora, ¿por qué es no experimental? Entonces también tengo que agregar un pequeño párrafo. Y tengo que indicar es transversal, sí, porque se va a aplicar en un solo momento del trabajo y todo lo que ustedes tengan que agregar. Y si tengo aquí áreas 1997, en la bibliografía también debería aparecer áreas 1997. ¿Ya? Entonces, por favor, yo les sugiero que tomen en cuenta esta consideración, que el tipo va a haber exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional, proyectivo, propositivo. Ustedes eligen el que quieren. Para el trabajo igual pueden elegir. Podrían elegir 2 o 3. Aquí ya tienen un pequeño modelo. Y abajo también seleccionan uno de estos, ¿ya? Si es experimental o no experimental. Eso es parte del trabajo, ¿no? Y lo sustentan también. Este es un avance de su trabajo. También tomen en cuenta que ya cuando estén haciendo la tesis van a incorporar estos elementos sí o sí. No es que se van a saltar, a no ser que hagan investigaciones interpretativas, ¿no? Que, bueno, el propósito de este módulo es todo cuantitativo. Se hacen con paradigma interpretativo o con un enfoque cualitativo, evidentemente va a cambiar, ¿no? Todo esto, pero de todas formas ya sería esta una pequeña bueno, serían las sugerencias que ustedes pueden tener en cuenta para poderlas emplear en su investigación científica, ¿ya? En tipo y en diseño. Entonces, fíjense que hemos visto varios textos, hemos visto la teoría, hemos visto un ejemplo ya práctico, es decir, y lo mismo tienen que hacer ustedes ya para su tesis, ¿ya? No sé, alguna duda, consulta que puedan tener, el documento lo voy a subir también, voy a pasar a dirección para que lo puedan tener en la plataforma, ya, y puedan ahí acceder y consultarlo. ¿Alguna duda o consulta, por favor? Doctor, una consultita. Sí. De lo que ha seleccionado, digamos, cuando ha buscado de Google académico, ha entrado a identificar textos y ahí sale varios, cierta cantidad, y a partir de aquello se ha ido ahí abajo a citas, y he identificado en citas por lo menos de lo que es APA, ISO y LAM, ¿cierto? Sí. Entonces, eso ha copiado, cuando ha copiado, seguido ha copiado, y parece 4 o 5 ha copiado, ¿cierto? Sí, ahí está, sí, estoy mostrando.
Sí, exactamente, 4 o 5 ha copiado. Entonces, ¿cómo ha ordenado eso en ese texto? Aquí. Yo copiar casi seguidos, entonces no he podido ordenar a qué lugar habrá entradas. Ah, ya. No, doctor. Ya, entonces en bibliografía, aquí voy a crear otro, bibliografía, está vacía. Bueno, en sí tienen que revisar la normapa, ¿no? Pero no es el propósito que salgan aquí de normapa supercampeones. Sí. Entonces lo que agarramos es, empezamos a buscar en Google Académico los trabajos que digan cita. Entonces vengo acá, estamos con APA, por si acaso, ¿no? APA, lo voy a pegar, me vengo aquí abajo, otro más de APA, cualquiera de estos. Es decir, los que ustedes van a utilizar, ¿no es cierto? Tienen que evaluar cuáles van a utilizar. Pegar, voy a poner unos 5. Pegar es, perdón, saltando, sí. ¿No es cierto? A ver. Clic derecho, copiar. Ya, me vengo acá, clic derecho, pegar. Me vuelvo, lo cierro, voy a otro, me voy a la segunda página, elijo citar, pinto, clic derecho, copiar, vengo acá y clic derecho, pegar. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, necesito más. Entonces cierro, me voy a cualquiera, donde dice citar. A ver, ahí me está cargando, espero que no se me cierre. Ahí está, copiar. Me voy al documento y lo doy pegar. Listo. Una vez que tengo esto, la normapa me dice que tengo que manejar de manera ascendente. Ya, manera ascendente, entonces busco, ¿no? ¿Cuál es primero? Ah, y hasta aquí tengo la A. Se lo puedo llevar al principio. Aquí control X, control V. Luego viene A, B, C, D. Entonces coloco esto el D. Control X, control V. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Está bien. Ya estaría lo demás en orden. Hay que colocar en este orden. Una vez que tenemos, lo que hacemos es pintamos todo y me voy a ir a párrafo. ¿A qué lugar se ha ido, perdón? Aquí, fíjese, pinto todo. Ahí estamos bien. Sí, está pintar todo. Ya, ahora nos vamos ahí arriba, párrafo, dice. Ah, párrafo. Ajá. Y en especial busque sangría francesa. Párrafo, sí, estamos ahí. Ajá. Y hay una opción que dice especial, de sangría al lado, especial, dice. Ya. Y elegimos sangría francesa. Ay. Y le da OK o aceptar, ya se lo pone con la sangría francesa. Este va a ser de manera manual, pero bueno, es más rápido utilizando las citas, ¿no? Muchas gracias, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esto es más rápido haciendo de manera manual, pero ya lo tienen, es decir, no van a perder tiempo, pero no significa que lo van a hacer siempre, o está bien que lo hagan siempre, pero hay que conocer dónde viene, ¿no? Esto de aquí, es decir, ya estaría bien estructurado. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, estimados colegas, muy bien, estimados colegas, entonces quedamos en eso y seguimos por contacto por WhatsApp y vamos a estar dando las indicaciones que correspondan, ¿sí? Entonces, tengan muy buenas noches y bueno, vamos a estar todavía en contacto vía asincrónica, ¿ya? Muy buenas noches.